Voy a comenzar hablando del diagnóstico de la tuberculosis. En la primera parte voy a desarrollar aspectos epidemiológicos, luego continuaré con el diagnóstico en base a la clínica, los aspectos del laboratorio, ya sea tradicional o lo más moderno en el laboratorio de la tuberculosis, y también vamos a describir algunos aspectos radiológicos basándonos en casos clínicos que hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la situación actual de la tuberculosis? Cada año se reportan aproximadamente 10.400.000 casos nuevos de esta enfermedad. Mueren del total de casos de tuberculosis alrededor de 1.800.000 personas. El 95% de los casos y el 98% de las muertes se van a producir en los países que están en vías de desarrollo. Una paradoja a todo esto es que la tuberculosis puede ser curada en más del 95% de los casos. Un tercio de la población mundial está infectada por esta enfermedad. Una cosa es estar infectada por el bacilo de Koch y otra cosa es tener tuberculosis enfermedad. Es una de las infecciones o la más común que se liga al HIV, arrojando un número aproximadamente de 500.000 muertes que se van a producir por esta coinfección HIV, SIDA y tuberculosis. La tuberculosis causa en el momento actual más muertes en las mujeres que cuando se combinan todas las causas de mortalidad materna combinada. Acá vemos la incidencia de tuberculosis según este mapa arrojado por la Organización Mundial de la Salud, en la cual vemos países como África, en el cual están en color verde oscuro, que indican un alto índice de tuberculosis. Algunos países tienen verdaderos desastres epidemiológicos que arrojan 300 casos por 100.000. Si nos vamos a Latinoamérica, por ejemplo, vemos como Bolivia, Perú, tienen una tasa alta de tuberculosis. Argentina en realidad tiene alrededor de 25 por 100.000, pero acá está en un color medio blancuzco. No somos Estados Unidos ni Canadá, pero tampoco somos África. Recalcando entonces un poco las cifras de este reporte arrojado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual la tuberculosis estaría dentro de las 10 causas de muerte en los últimos años. Podríamos decir que 10.400.000 personas se enferman por esta enfermedad, van a morir del total de tuberculosis 1.800.000, incluidos 400 o 450.000 que tienen la coinfección HIV, tuberculosis, como ya dije anteriormente. La mayoría de los casos, el 60% de los casos de esta enfermedad están en 6 países, los cuales son China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. Por supuesto, acceso a los cuidados de salud tienen aproximadamente 6 millones de personas y se pierden aproximadamente por abandono, por realmente intolerancia, porque no pueden llegar a los lugares de salud 4 millones de personas. La resistencia a las drogas, 1 de cada 5 personas necesitan un tratamiento y pueden recibir el tratamiento para estas formas que son resistentes a las drogas, y solamente la mitad que empiezan este tratamiento, y ahora con las nuevas drogas un poquito más de la mitad, pueden ser curados. Una de las metas más importantes es llegar en el 2030 a reducir un 90% de las causas de muerte por tuberculosis y un 80% en la reducción de casos totales por esta enfermedad. Este es un mapa de la República Argentina en el 2017, en el cual vemos provincia por provincia cómo estamos con respecto a la tuberculosis. Acá están los casos nuevos y los antes tratados. La provincia que más casos tiene es Jujuy, Salta, Formosa, la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto a eso va decreciendo dependiendo un poco del índice de información de cada provincia.
pero el total de casos registrados en general en la Argentina es alrededor de 11.000 casos. Esas son las cifras últimas, alrededor de 16.600 sería el número completo. Estos gráficos les quiero mostrar cuáles fueron las cifras en el 2016 y el 2017. En el 2016 arrojaron cifras de 11.560 y un leve crecimiento en el 2017 de 11.659 casos. Casos nuevos y casos que recayeron son los que están a la vista y los antes tratados son alrededor de 1.100 y 1.346. En este gráfico lo que quiero demostrar es que 9 de cada 10 casos fueron clasificados como casos nuevos y recaídas. El 50% de los casos nuevos y recaídas se van a dar en personas entre 20 a 44 años. La mayoría de los pacientes están en edades jóvenes. El total de la última cifra que tenemos notificada son 10.754 casos. Y de este total hay una gran mayoría que va entre 35 y 44 casos. En el año 2016, 11.560, ahí están las tasas de 2015 y 2016, tanto en hombres como en mujeres, y vemos un leve aumento en la cifra de hombres con respecto a las mujeres. Para que se produzca tuberculosis, ¿cuáles son los factores más importantes que pueden influir? Son algunos factores que van a depender del bacilo. Se sabe en el momento actual que hay bacilos más virulentos y hay bacilos menos virulentos. Otros factores que van a depender del ambiente, ya sea el hacinamiento en geriátricos, en cárceles, el tiempo de exposición, mucho se habla de eso, se decía 6 horas, en la actualidad 4 horas serían suficientes, el número de bacilos, y todo esto va a depender del huésped. Hay huéspedes que tienen inmunosupresión o estados de desnutrición o hipoproteinemia que hacen que el bacilo se haga más propenso a estar en esas condiciones del individuo. ¿Cuál es el riesgo relativo para desarrollar esta enfermedad? Que presentan algunas condiciones clínicas perfectamente estudiadas. Los silicóticos o aquellos pacientes expuestos a sílice tienen 30 veces más posibilidades que la población general. Los diabéticos, sobre todo los insulino requirientes, como bien dice la tabla, entre 2 a 4 veces. Los portadores de insuficiencia renal crónica, los gastrectomizados, los sometidos a bypass y ayuno ileal, los trasplantados. ¿Pero cuáles trasplantados? Aquellos que tienen trasplante renal o cardíaco. Y también los portadores de cánceres en general, pero más que nada cánceres de cabeza y cuello. Pero cualquier cáncer, debido un poco a la inmunosupresión, a la quimioterapia, pueden tener mayor probabilidad de tener tuberculosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vemos en tuberculosis? Sobre todo lo que más vemos son formas pulmonares, porque el bacilo se manifiesta por vía aerógena, se va desarrollando y se va diseminando. Entonces, al toser, al expectorar, con las gotitas de flush, puede contagiarse un individuo a otro. Entonces, la mayoría de las formas que vemos son las pulmonares, que pueden ser asintomáticas, y en catastros o en controles laborales uno puede observar imágenes compatibles con tuberculosis, o sintomáticas. Y estas formas con sintomatología son bajo 2 ítems. Uno, el síndrome de impregnación bacilar, que es un cuadro caracterizado por la presencia de tos, expectoración, astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso, sudores nocturnos, que casi todos los pacientes los manifiestan, fiebre, puede haber hemóptisis, o bajo el síndrome febril prolongado. Síndrome febril prolongado es muy reconocido por toda la clínica médica, en el cual se hacen una batería de test diagnósticos y uno puede llegar
a el diagnóstico definitivo de tuberculosis. Muchas veces nosotros, los médicos, no pensamos en tuberculosis. A mí muchas veces los pacientes me preguntan, ¿cómo tuberculosis? Y a veces hasta se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque tuberculosis es una enfermedad que se cura, pero claro, tiene muy mala prensa. También hay un pequeño porcentaje, un 5%, en el cual hay formas agudas que se presenten como una neumonía, dando un cuadro de tos, puntada de costado, expectoración, como una gripe, con mialgias y artralgias, cuadros de hemóptisis. Ustedes saben que la hemóptisis puede deberse a varias causas, no solamente por tuberculosis, el cáncer, el tromboembolismo, las bronquiectasias, las bronquitis agudas algunas veces, y manifestarse en forma aguda con dolor, puntada de costado, que puede ser con falta de aire o disnea, bajo el derrame pleural, la forma de derrame pleural. A los fines prácticos de ejemplificar un poco la enfermedad, yo voy a hablar de tuberculosis primaria, aquella que se manifiesta generalmente en los niños y en los individuos con HIV. Generalmente lo más característico, está puesto acá en color naranja, es la radiología con un complejo primario con adenomegalias o adenopatías que se ve en la mayoría de los casos. También puede aparecer imágenes radiológicas como consolidación, nódulos o formas diseminadas y puede tener signos y síntomas, pero generalmente pensar en los niños y en los individuos con HIV. Acá estamos frente a una tomografía de tórax. Acá vemos el lado derecho de la tomografía y el lado izquierdo. En el lado izquierdo, a nivel del ilio, vemos un conglomerado. Este conglomerado, con adenopatía, se le hizo una fibrobroncoscopía y se hizo biopsia transbronquial en el que se encontraron adenopatías granulomatosas, granulomas caseificantes. Ustedes saben que la anatomía patológica en tuberculosis indica granulomas con caseificación. Si uno encuentra bacilos, mucho mejor. Pero esta es una tomografía de tórax que muestra este aumento iliar compatible con una forma de tuberculosis primaria en un individuo HIV. ¿Cuándo me voy a referir a tuberculosis extraprimaria? Esta es toda la manifestación de enfermedad tuberculosa activa pulmonar o extrapulmonar que ocurre cuando un paciente ya desarrolló una memoria inmune por haber tenido una infección en el pasado. Es la forma que más vemos, la más prevalente y la más contagiante. Puede ser por dos mecanismos, por reactivación endógena o por reinfección exógena. En general, es en los vértices del pulmón, en el pulmón en un 85 a 90% de los casos. ¿Y por qué los vértices? Porque tienen mayor oxígeno proporcional a las bases, sobre todo si no son individuos que estén muy inmunocomprometidos. Formas extrapulmonares vemos en un 10 a un 15%, la presencia de cavidades o cavernas en un 50%, y las formas diseminadas acá son muy poco frecuentes. Esta radiografía de tórax, en el cual vemos primero los vértices y vemos a nivel de este vértice superior una imagen heterogénea con una ligera concavidad en su interior, una imagen compatible con una cavidad. Esto de ser asimétrico, de este lado está, de este lado no, es compatible con una forma broncógena de la enfermedad. En este show dice tuberculosis broncógena no cavitada, cavitada o una forma hematógena, que es una broncógena cavitada, porque vemos acá una ligera cavitación. Esta tomografía de tórax, en la cual del lado derecho vemos esta condensación pericavitaria con esta imagen anular más clara que es compatible con una cavidad. La presencia de cavernas o cavidades en el pulmón se ve en otras entidades como las micosis, como los cánceres de pulmón, pero en tuberculosis, sobre todo en formas avanzadas, uno puede verlo. A veces se acompaña de un bronquio de avenamiento y de un nivel hidroaéreo para
característicamente definirse como caverna. En esta radiografía de tórax vemos esta opacidad en la base del pulmón con un signo de Damoiseau, indicando que esta opacidad podría corresponder a un derrame pleural. Los derrames pleurales pueden deberse a varias etiologías. En tuberculosis es frecuente de ver derrame pleural con características de linfocitos altos, de ausencia de células mesoteliales, y con algunas características epidemiológicas podemos hacer diagnóstico en base un poco a la punción del líquido, que puede dar características especiales, y al dosaje de una enzima que es la adenosíndeaminasa, que luego vamos a ver. En algunas oportunidades nos toca visualizar esta imagen opaca que ocupa todo el pulmón del lado izquierdo, y esto era un derrame masivo por tuberculosis, cosa que algunas veces podemos visualizar. Hay que descartar las otras enfermedades que pueden dar derrame pleural, pero pensar a veces, de acuerdo a los datos que el paciente describe, en tuberculosis, y hacer todos los estudios para determinar de qué se trata este derrame. Vemos acá una radiografía de tórax en la cual vamos a visualizar esta imagen a nivel de la base del corazón. Esta imagen es el signo de la silueta, que puede ser compatible con otras enfermedades como la de presentar bronquiectasias, como la de presentar un linfoma a ese nivel, pero borra la silueta cardíaca, y en este caso se debió a una tuberculosis. Este era un paciente que me vino a ver a consultorio, que se trataba de un paciente joven de 30 años que trabajaba en un pub, tocaba música en un pub, tenía sudores nocturnos y tenía astenia y adinamia. Yo miré esta radiografía de tórax y en realidad me costaba visualizar, pero a este nivel, en el vértice, veía una ligera opacidad, pero que me llamaba la atención simplemente. Entonces, como tenía una obra social, pude pedir algunos estudios alternativos para poder llegar al diagnóstico definitivo. A este paciente le solicité una tomografía de tórax. Ustedes saben que la radiografía es del año 1880, a partir del 2000 aparece la tomografía, con lo cual no quiero decir que a todos los pacientes le pidan una tomografía de tórax, pero en algunos casos nos puede llegar a ser de mucha utilidad porque uno visualiza mejor. El señor tenía una obra social y entonces pude pedirla. Acá se veía esta imagen como si fuera una imagen cavitada del lado izquierdo, donde yo veía alguna sospecha de algo ahí. Y ahora sí, en este corte veía imágenes en árbol en brote o en árbol despulido. Como ustedes pueden ver, en la radiografía de tórax prácticamente no veía nada, y acá veo estas imágenes en árbol en brote. Por supuesto, se le pidieron otros estudios diagnósticos, como es, en nuestro caso, un lavado bronquialveolar, y encontramos bacilos, para lo cual fue fácil realizar el tratamiento. Un paciente de 40 años que había trabajado en una mina de sílice en Perú y tenía una silicotuberculosis. Yo le dije al comienzo de la charla que había factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. Estas imágenes calcificadas, bilaterales, en ambos vértices pulmonares, este tórax enfisematoso que presentaba el paciente con estas calcificaciones que se llaman en cáscara de huevo, son compatibles con silicotuberculosis. Esta era una chica joven, muy joven, que me vino a ver a consultorio externo de neumonología, en la cual tenía fiebre, tos de más de 6 meses de evolución. Esto es una neumonía con esta imagen aérea, un broncograma aéreo en su interior, una forma grave de tuberculosis, una neumonía gaseosa. Había pasado muchos meses, llegamos al diagnóstico y pudimos hacer el tratamiento. Por eso es importante hacer tempranamente el diagnóstico para poder hacer un tratamiento oportuno. Vimos entonces casi todas las formas pulmonares. Quiero que vean esta clasificación,
que agrupa las formas extrapulmonares. En la experiencia nuestra y de varios autores, la más frecuente de las extrapulmonares es la pleural. Ustedes ven que la pleural la saco de las pulmonares y la ubico en un 30%. Luego de la cual está la ganglionar en un 24%, la ósea, osteoarticular, sobre todo a nivel de la columna, es bastante frecuente en un 10%, y después otras formas más raras de presentación de la tuberculosis. Acá está la miliar, que vamos a hablar algunos minutos de por qué miliar. Esta es una forma muy rara. Era un paciente que tenía una tuberculosis laringea y a los 2 o 3 días de hacer el diagnóstico y empezar con el tratamiento, vino con este absceso en el dedo. Tomé material y encontré bacilos. Esto es para decirles que tuberculosis uno puede encontrar en la mayoría de los casos, como ya me he referido, en el pulmón, pero también en cualquier otro órgano o en cualquier otro lugar, como hemos visto a lo largo de tantos años. Esta es una forma rara de presentación de tuberculosis, la tuberculosis a nivel del cerebro, y acá en las meninges un absceso a nivel de las meninges, la cual se pudo resolver con un tratamiento quirúrgico y médico. Hace muchos años nosotros tuvimos en clínica médica internado un paciente que tenía una mielitis transversa. Eso realmente nos llamó la atención. La causa de mielitis transversa en este paciente, si bien es muy raro, últimamente fue muy publicado en la literatura, no solo nuestro reporte, sino otros más que han salido, es rarísimo, excepcional, pero para que vean que también hay formas raras en la presentación de una tuberculosis. Este es un paciente que vino derivado de dermatología del hospital. Habían transcurrido varios meses, él venía de Zárate, no había concurrido a las consultas y en dermatología se le tomaron biopsias. Ustedes lo que ven acá es un cuello prácticamente destruido, parece como un cuello de un paciente que estuviera con una quemadura o algo así. Estas úlceras es algo que en la actualidad no tendríamos que ver, porque ustedes saben que existe un tratamiento adecuado y una forma de diagnosticar. Se le tomaron biopsia y se encontraron granulomas con caseificación. Se cultivó y dio positivo para tuberculosis, con lo cual mejoró, pero no abruptamente. Hubo que hacer varias cirugías reconstructivas de ese cuello, pero nunca quedó bien. Esto es lo que pasa si uno deja la enfermedad sin tratamiento a su evolución natural. Nos hemos referido varias veces a la tuberculosis miliar. ¿Por qué miliar? Y bueno, el nombre de miliar viene por los granos de mijo. Son micro o macronódulos. ¿Cuándo se ve esta forma de tuberculosis? En edades extremas, en niños o en ancianos. Es una tuberculosis que se desarrolla por vía hematógena y va al torrente sanguíneo. Va a los órganos con rico aporte vascular, para lo cual va a tener manifestaciones sistémicas y pulmonares. A veces los test diagnósticos que nos vamos a hacer referencia son negativos, hay que recurrir a técnicas invasivas para el diagnóstico, y yo hablo de tuberculosis miliar como forma grave por las graves consecuencias que puede traer, ya sea la de producir un distrés respiratorio agudo del adulto, una insuficiencia respiratoria muy grave, una coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia hepática o cuadros de meningitis. Está relacionado altamente con las hiponatremias y altísimamente relacionado al SIDA. Entonces, una forma miliar es entonces una manifestación de tuberculosis que va al torrente sanguíneo. Esta es una radiografía de tórax con imágenes micro y macronodulares manifestadas a nivel de ambos lóbulos pulmonares, a nivel superior y también a nivel inferior. Mayormente hemos visto a nivel de las bases del pulmón, pero en este caso a nivel superior, micro o macronódulos. Este es un paciente que estaba en clínica médica en el cual tenía un síndrome febril prolongado,
Se habían pedido una serie de test diagnósticos, tenía un dolor dorsal y cuando yo miraba la placa veía una placa que en realidad era bilateral, simétrica, pero medio borrosa, esfumada, que me llamaba la atención. Al pedir la tomografía de tórax, y acá quiero que fijen bien la atención, se ven estos micronódulos bilaterales. Estos son compatibles con una tuberculosis miliar, también con otras entidades, pero en el caso de este paciente tenía antecedentes epidemiológicos, pero cómo se visualizan estos micronódulos a nivel de la tomografía de tórax. El paciente al que hice referencia tenía un dolor dorsal, para lo cual en esta tomografía vemos cómo tenía también un absceso perivertebral, esta vértebra erosionada. No hubo necesidad de hacerle punción. Cirugía y traumatología estuvieron de acuerdo que con el tratamiento antituberculoso esto se resolvió. Entonces, hasta acá vimos un poco la epidemiología a nivel mundial, a nivel de la Argentina. Vimos la clínica de la tuberculosis, cuáles son las enfermedades preexistentes o las condiciones clínicas que hacen tener esta enfermedad, el ambiente en el que se mueve, algunos aspectos radiológicos de la misma y la clínica de esta enfermedad. Nosotros sabemos que el paciente con tuberculosis puede tener tos, expectoración, pérdida de peso, fiebre. Entonces indicamos una baciloscopía, que es la primera herramienta en el diagnóstico, que es rápido, indoloro y barato. Y para hacer un poco de publicidad yo puse acá que concurran a la división neumonología de la que yo formo parte. Voy a hablar de los métodos directos para el diagnóstico bacteriológico. La primera herramienta en el diagnóstico para investigar sintomáticos respiratorios es la baciloscopía. Es simple, económica, accesible, detecta la mayoría de los casos. En general se piden 2 a 3 muestras. Es poco sensible para casos de inicio o para formas cerradas de la enfermedad. No diferencia Mycobacterium tuberculosis de otras micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas, como se mencionaba anteriormente. Esta es una baciloscopía bajo la técnica más conocida, que es la de Ziehl-Neelsen, que utiliza fucsina fenicada, para lo cual estos bacilos cortos, rojizos, se tiñen de este color rojo vinoso, con el cual se determinan, y es la primera herramienta, como dijimos, para el diagnóstico de una tuberculosis. Existen otras técnicas, además de la técnica de Ziehl-Neelsen, que utiliza fucsina fenicada como método directo, pero que no están a nuestro alcance, que son los métodos fluorescentes o florimétricos para el diagnóstico baciloscópico de la tuberculosis. Acá, este método directo, el cultivo, vendría a ser el gold estándar. ¿Por qué? Porque es más sensible que la baciloscopía, permite diferenciar Mycobacterium tuberculosis de otras micobacterias y a su vez se pueden realizar test de sensibilidad. Esto requiere de mayor equipamiento y de bioseguridad. Las indicaciones probablemente sean todos los casos, pero por razones de que este consenso, que se desarrolló hace varios años y va a todo el país y a lugares que no cuentan con tanta metodología diagnóstica, nosotros pusimos algunas de las indicaciones más precisas, como son los retratamientos, los tuberculosos expuestos a gente con otras formas más resistentes de la enfermedad, a niños, a los pacientes con HIV, y también lo utilizamos para monitorear el tratamiento. Los cultivos pueden desarrollarse en medios sólidos, económicos. El resultado es entre 20 y 60 días, y en medios líquidos que requieren una lectura automatizada, que acortan un poco los tiempos pero elevan los costos en el diagnóstico de esta enfermedad, para lo cual en este momento los estamos utilizando para casi todos los casos, pero preferentemente en los pacientes que tienen una patología grave, diseminada, o en los pacientes con HIV.
Este es un cultivo en el medio de Lowenstein-Jensen que utiliza huevos. Acá ven estas colonias amarillentas, grumosas, que son compatibles con Mycobacterium tuberculosis. Es un buen método, muy difundido y muy conocido por todos ustedes. A lo largo del tiempo se fueron desarrollando diferentes métodos de diagnóstico para llegar al diagnóstico más exacto, para lo cual existen el radiométrico BACTEC 460, que está muy validado y es muy preciso. El inconveniente es el transporte de material radiactivo y que demanda mucho tiempo, sobre todo mucha demanda en el tiempo del personal. Después estuvieron en nuestras manos y siguen estando los florimétricos, el BACTEC 9000 y el 960, que no utilizan material radiactivo, y los colorimétricos, en el cual acortamos un poco los tiempos. Nosotros en el hospital contamos con cultivos por un método, en lugar de 960, 320 botellitas, que indicarían la positividad para Mycobacterium tuberculosis. Este es un equipo radiométrico para diagnóstico de tuberculosis. Utiliza carbono 14 marcado con ácido palmítico. Lo que se miden son la eliminación de dióxido de carbono o de oxígeno por el bacilo. Son en realidad reacciones redox. Uno en estas tiritas lo que va viendo es la eliminación de dióxido de carbono por el bacilo y dando así la positividad en menor tiempo que los otros métodos convencionales. Estos son las técnicas M-Sheet o florimétricas, en el cual una vez por semana, las técnicas de bacteriología o los bacteriólogos pasan un haz ultravioleta y se ve esta fluorescencia compatible con tuberculosis. Un buen método que por suerte contamos y determinamos en más o menos 3 semanas el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuándo pedimos prueba de sensibilidad a las drogas antituberculosas? Las pedimos en aquellos pacientes en los cuales ha fracasado un tratamiento para tuberculosis o han hecho un tratamiento previo y este ha sido irregular o no lo han hecho en forma completa. Los pacientes con HIV tienen resistencia a las drogas antituberculosas, se piensa que por mala absorción a las mismas. Y también aquellas personas que han estado en contacto con formas resistentes de la enfermedad, ya sea en la comunidad, en pacientes internados o en trabajadores de la salud o comunidades cerradas y en algunos visitantes. Entonces, resumiendo, ¿cuándo indica una prueba de sensibilidad a las drogas? Cuando hay antecedentes de tratamiento previo, si este fue irregular, cuando hubo exposición o un contacto cercano con casos de tuberculosis resistente en centros de salud, prisiones, domicilios, cuando una baciloscopía sigue siendo positiva después de 2 meses de iniciar un tratamiento, o cuando hay conversión de una baciloscopía que era negativa y se transforma durante el tratamiento en positiva. Eso ya me llama la atención. Entonces, hablamos un poco de la clínica del paciente que puede tener una tuberculosis, de las formas, ya sean pulmonares o extrapulmonares, y con respecto a las formas pulmonares hablamos de los métodos de diagnóstico bacteriológico, la baciloscopía y el cultivo, ya sea el cultivo convencional o los cultivos más modernos, ya sea el radiométrico o los fluorescentes, que acortan mucho los tiempos. ¿Cómo obtenemos las muestras? Uno puede, si el paciente expectora, perfectamente tomar las muestras, llevar 3 muestras al laboratorio de la expectoración, o si es de la orina, frasquitos con la orina del paciente, dependiendo de cuál sea la forma de localización de la tuberculosis. Si uno no puede realizar o no puede expectorar, el paciente está con tos escasa o sin expectoración y vemos manifestaciones clásicas en la radiografía de tórax, nosotros hacemos lavado bronquial o lavado bronquial volar. Y lo que más sirve en realidad es el esputo post fibrobroncoscopía. Nosotros acá podemos visualizar los diferentes autores y qué pasó. Con el examen directo o baciloscopía, nosotros tuvimos un 52% de rendimiento, el cultivo un 83%, el lavado bronquialveolar, que ayudó mucho,
en algunos casos a nosotros nos rindió poco, y el cultivo del lavado, que sí tuvimos un 70% de rendimiento. En algunos lugares del mundo se hace esputo inducido. Nosotros, al no tener demasiadas cámaras de bioseguridad, seguimos prefiriendo hacer lavado bronquialveolar en nuestros pacientes que no tienen expectoración. Cuando se descubrió el genoma del bacilo, países que no tenían tuberculosis invirtieron mucho dinero y se empezó con toda la metodología diagnóstica actual para tuberculosis. Ustedes piensen que es una enfermedad de larga data, que todavía no existe una vacuna totalmente ideal, sí la BCG, pero que cubre o tiene una eficiencia del 50%. O sea, el descubrimiento del bacilo de Koch marcó un hito para el descubrimiento de nuevas técnicas en el diagnóstico de la misma. Acá voy a hacer mención solamente a algunos de los test diagnósticos moleculares, directos, moleculares. En realidad son para fines no del examen, sino para el conocimiento general de ustedes, porque yo quiero que piensen como médicos del futuro, no como alumnos de pregrado. Entonces, hablar de PCR tiene una altísima sensibilidad y especificidad, muchos falsos positivos, sobre todo en contactos en infección tuberculosa curada. Es un buen método que luego voy a referirme. La amplificación directa sobre el ARN, una buenísima técnica que en este momento no se está desarrollando en el país. Las sondas de ADN tienen un alto costo, tuvieron una sensibilidad muy alta y una especificidad también alta. RFPL es el fingerprinting o huella digital del bacilo de Koch, que sirvió y sirve para el rastreo de los focos en brotes intranosocomiales. Hubo varias epidemias, sobre todo una hace muchos años en el Hospital Muñiz, y era toda la misma cepa. Eran pacientes que eran resistentes a múltiples drogas y tenían a su vez HIV. En todos los lugares donde hay multiresistencia y esta puede llegar a ser un problema, debemos referirnos a que hay cultivo y antibiograma por métodos clásicos, los rápidos económicos, como el GRIS, el MODS, que están ahí, los métodos rápidos caros, como hemos visto, que son automatizados en métodos medio líquido, y los ultra rápidos caros como el Genotype o equivalentes, que es el Ginesper, que en pocas horas ya tenemos diagnóstico. Este es uno de los últimos métodos, muy interesante, muy bueno. Acá en el país hay, en algunos lugares, por supuesto el centro de referencia es el Instituto Malbrán, aunque ya hay algunos hospitales que cuentan con él. ¿Qué hace esto? Utiliza estos cartuchos, que son costosos, se introducen, y lo que hace esto es una PCR en tiempo real, con el cual en más o menos 2 horas tenemos resultado de resistencia, sobre todo a rifampicina, que es una de las principales drogas para el tratamiento de la tuberculosis. Este método Ginesper tiene una altísima sensibilidad, tanto en las formas pulmonares con esputo positivo o negativo, para los HIV positivos o negativos, y sobre todo lo interesante es la resistencia a rifampicina, que tiene una especificidad de más del 98%. Es una PCR en tiempo real. El precio es alto, cada cartucho alrededor de $30. Hay varios equipos acá en la Argentina. Me voy a referir ahora a otro capítulo importante, que son los test indirectos para el diagnóstico de la tuberculosis. Una es la prueba tuberculínica, que evalúa la hipersensibilidad retardada que algunos determinantes compuestos del bacilo provocan en el individuo infectado. ¿De dónde se obtiene? De un cultivo filtrado, de un cultivo de Mycobacterium esterilizado y concentrado, y está constituido por la PPD. Se inyecta la PPD,
se ponen en juego las células T con las células presentadoras antigénicas. Acá se liberan citoquinas, hay una respuesta inflamatoria con infiltración perivascular y linfomonocitaria que se va a traducir dando una induración visible y palpable. Por lo tanto, vamos a clasificar las reacciones como positivas o negativas. Esto es la intradermo-reacción de Mantoux. Hablamos de que una persona es positiva y a esto lo denominamos reactor tuberculínico. Puede deberse a varias causas: que esté infectado por el bacilo de Koch, por la vacunación, cosa dudosa después de tantos años, o por una infección por micobacterias no tuberculosas. O puede dar negativa y encontrarnos en tres situaciones de riesgo: que sea un no reactor primario o verdadero, o sea que nunca estuvo en contacto con el bacilo ni nunca fue vacunado, por estar en un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, o ser un no reactor secundario idiopático, por formas de tuberculosis grave en pacientes inmunosuprimidos, por embarazo, hipertermia o por la utilización de corticoides o de antiquimioterápicos. ¿Cuáles son los valores de corte actualmente individualizados? Y bueno, 5 milímetros ya estaríamos en consideración de decir que es positivo un paciente que es HIV. Los contactos o convivientes de pacientes con baciloscopía positiva, los hallazgos radiológicos compatibles con tuberculosis, los trasplantados, los inmunosuprimidos en general. Y 10 milímetros los pacientes de países con alta prevalencia, aquellos pacientes que sean drogadictos endovenosos, los residentes de asilos geriátricos o cárceles, el personal de laboratorio de tuberculosis y aquellas situaciones de riesgo que yo comenté a lo largo de la charla. Tenemos inconvenientes con la PPD. Algunos de los constituyentes del PPD son compartidos por las micobacterias ambientales y por la BCG. Hay falta de respuesta en aquellos pacientes que tienen alteraciones de la inmunidad, hay errores en la administración, por lo tanto va a haber subjetividad en la interpretación de los resultados y hay que realizar una visita de lectura para poder a las 48 o 72 horas ver si es positivo o negativo. Acá se está inyectando la PPD en el antebrazo, es una reacción intradérmica. ¿Cómo se mide? Solo la induración debe ser medida, no esta coloración, este halo rojizo alrededor, solo la induración, el diámetro transversal, más de 10 milímetros o 5 milímetros si el paciente está inmunosuprimido. Como yo quise que esta sea una clase no solamente para pregrado, sino también que pensemos más allá cuando ustedes puedan ejercer la profesión, voy a hablar de una nueva estrategia que no es tan nueva, pero son los test de interferón gamma. ¿En qué consiste? Esto sirve, igual que la PPD, para infección tuberculosa, que basándose en el fundamento de la tuberculina, se diseñaron nuevas estrategias para evidenciar la sensibilización de las células T, para lo cual se emplearon diferentes antígenos micobacterianos para estimular estas células. El objetivo de todo esto fue revelar la sensibilización mediante la cantidad de detección o la cantidad de interferón gamma. Y acá, a diferencia de la PPD, extraemos sangre del individuo, hacemos una estimulación antigénica, se ponen en juego las células T con las células presentadoras antigénicas y acá lo que se va a liberar es una cantidad de interferón gamma. ¿Qué son los test de IGRA o de interferón gamma? Son estos test sanguíneos que miden el interferón gamma que van a ser liberados por las células sanguíneas cuando están sensibilizadas por el bacilo de Koch, cosa ya descrita en el año 2003. Existen en la actualidad el cuantiferón Gold, que es más purificado, que apunta a antígenos más específicos, el ELISpot,
y el ELISpot Plus. Parecería tener cierta ventaja el ELISpot, que es más utilizado por la literatura europea, que el QuantiFERON. Nosotros en nuestro país hay un laboratorio que ya está haciendo estos testeos y en la Facultad de Medicina se está haciendo desde hace algunos años para pacientes con HIV por la alta sensibilidad y especificidad que tienen sobre los test de PPD. Este es el ELISpot. Estas manchitas serían compatibles con la positividad del mismo al interferón gamma. Esto es QuantiFERON, la empresa Selectis que lo patrocina, y con QuantiFERON también parecería ser superior a la tradicional PPD. Yo acá realicé un cuadro comparativo de las dos pruebas para infección latente. La PPD tiene un costo mínimo, es muy sensible. El inconveniente es que el individuo debe concurrir en 2 oportunidades. Tiene un efecto booster, si uno a cada rato la realiza va produciéndose este efecto de agrandamiento y hay variabilidad, como yo ya les había dicho, cuando uno lee los resultados, depende del operador dependiente. El QuantiFERON o el ELISpot es una sola extracción de sangre, no tiene el efecto de agrandamiento, descarta reacciones por micobacterias y parecería ser más específico. El costo es elevado y tiene cierta utilidad. Se desconoce su total utilidad, pero tiene utilidad en los inmunosuprimidos. Y la rapidez, en menos de 24 horas ya tenemos resultados. Quiero mostrarles algunos de los casos clínicos que tuve que evaluar a lo largo de estos años. Este era un paciente tratado con corticoides en dosis altas por un pénfigo. Desarrolló una forma de tuberculosis a predominio del lado derecho. Estas imágenes deflecadas, ustedes ven que no tiene nada que ver con las formas clásicas de tuberculosis en el vértice, con cavidades y todo lo demás. Estaba internado, este paciente, se le hizo tratamiento y luego del tratamiento que se le efectuó, acá vemos el resultado, la evolución radiográfica de este paciente que realmente mejoró con el tratamiento establecido y realmente las tuberculosis, cuando uno hace un buen tratamiento, se resuelven y es una de las enfermedades que se cura con el tratamiento si uno lo establece bien en las dosis adecuadas y en el tiempo correcto. Este era un paciente que me derivaron de Paraguay. Había hecho 11 tratamientos y había interrumpido los mismos, para lo cual, cuando vi esta placa, no sabía muy bien de qué lado colocarla. Bueno, por supuesto es una atelectasia completa del pulmón, el corazón está traccionado para el lado contralateral, la tráquea desviado, esta imagen hidroaérea, y ustedes ven esta hiperinsuflación compensadora del pulmón del lado izquierdo. Atelectasia completa, o lo que llamamos nosotros en tuberculosis, pulmón destruido por la enfermedad. Este paciente tenía resistencia a todas las drogas y llegó con una forma tan avanzada de enfermedad que falleció a los 20 días cuando llegaron los resultados del test de sensibilidad, que por supuesto era resistente a todas las drogas conocidas en ese momento. Acá se trataba de una paciente joven que vivía en Chaco, que tenía una tuberculosis que había mejorado los 2 primeros meses de tratamiento, luego de los cuales había empeorado. Y acá no se trataba de tuberculosis, se trataba de un Mycobacterium avium, que es una micobacteria no tuberculosa que ofrece tratarla de otra manera y produce a veces daño pulmonar importante. Esto fue pretratamiento y post-tratamiento. Esta paciente, en otros cortes de la tomografía, veían estas bullas gigantescas, estas imágenes en árbol en brote, y esto fue un Mycobacterium avium que hizo un tratamiento, mejoró y después tuvo una recidiva y le tuvo muy mal pronóstico. Esta es una tapa de una revista del diario La Nación de hace muchos años que decía que la tuberculosis mataba más que el SIDA. No sé, no creo que sea así. Lo que sí sé que se han descubierto muchas
muchas drogas para el tratamiento del SIDA, y para la tuberculosis últimamente han surgido 2 o 3 drogas, hay mucho en investigación y muchas vacunas en investigación, pero seguimos hablando, si bien existe un tratamiento adecuado en el momento actual de esta enfermedad. Este es un paciente que tenía HIV, lo derivaron a consultorio externo de neumonología, en el cual visualizaba estas imágenes, que en realidad yo pensé que se trataba de un linfoma no Hodgkin relacionado con esta enfermedad. Se le hizo una fibrobroncoscopía y un VAL y se obtuvo resultado de que era baciloscopía positiva varias cruces. Después de varios meses de tratamiento, de 3 meses de tratamiento, esas imágenes no eran un linfoma no Hodgkin, eran tuberculosis, como bien habíamos encontrado en el lavado bronquialveolar, y disminuyeron estas imágenes, y después pensando, era una forma primaria de la enfermedad, como hice referencia al principio de la charla, y cómo fueron disminuyendo con el tratamiento adecuado. Un paciente también con HIV que tenía imágenes bilaterales, simétricas, como imágenes infiltrativas en ambas bases, y esto correspondía a un Mycobacterium avium en un paciente con HIV, muy ligado al HIV, el Mycobacterium avium. Este fue un paciente que tenía diagnóstico de HIV, tenía un síndrome febril, toda la batería de test diagnósticos dio negativo. A nivel del vértice pulmonar izquierdo se visualizaba una imagen pseudocavitada y tenía una PPD de 6. Me llamó la atención, todo me dio negativo y él seguía con fiebre y deteriorando el estado general. En vista de esto, en vista de que seguía con fiebre y no tenía ningún dato valedero más que una PPD y esa imagen pseudocavitada, decidí hacer tratamiento empírico, que a veces está contemplado cuando uno tiene una sospecha clínica, y así resolvió esa imagen y resolvió el cuadro febril. Y entonces, hace un par de años, muchos años, que vi a ese paciente, cuando todavía uno quería siempre tener el bacilo, es más aún, nos interesa tener los bacilos o los cultivos para poder hacer diagnóstico y tratamiento, decidí hacer algo que pocas veces hacemos, pero ahora lo hacemos con más frecuencia, empezar un tratamiento empíricamente. Y en realidad la evidencia y el resultado fue muy bueno. No quiero decir que vamos a hacer siempre tratamiento empírico. Cuando el médico se va a hacer cargo del paciente que va a tratar con todas las complicaciones y todas las consecuencias que puede tener el hacer un tratamiento en un paciente en el cual no es claro el diagnóstico, si uno lo hace, puede tener buenos resultados, como nos pasó a nosotros en esta oportunidad. Acá doy por finalizada esta primer charla de tuberculosis, hablando de epidemiología, de la clínica, las formas clínicas, la tuberculosis primaria, la extraprimaria, que es una forma miliar, que todos tienen que saber, hablar del diagnóstico, sobre todo bacteriología y cultivo, hablar de cultivo, métodos de cultivo rápido, también es esencial, pero no para fines del examen, ver una radiografía de tórax, todos los aspectos radiológicos, saber qué es una PPD, que es un test indirecto, y saber que existen los test de interferón gamma que dictaminan un poco el futuro. Tanto la metodología diagnóstica ha cambiado, como también un poco el hacer diagnóstico de tuberculosis sin evidencia del bacilo, con mucha sospecha si no tenemos disponibilidad de los métodos, pero por supuesto tenemos también consecuencias. Yo quiero agradecerles a todos ustedes el poder estar en este momento tan histórico para todos nosotros en el medio de esta pandemia, tratando de volcar lo mejor de cada uno de nosotros para que sea efectiva y sea buena la cursada que ustedes van a tener. Muchas gracias.